Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones, ¿cómo estáis? Bueno, ya sabéis que, bueno, que soy un apasionado que me encantan las estadísticas, ¿no? Y siempre pues digo, bueno, de vez en cuando, meto un poquito, ¿no? No mucho, ¿no? Para no cansaros, pero sí me gustaría, para que supieseis más o menos, que vierais lo que está aconteciendo desde hace tiempo, lo que viene hace tiempo aconteciendo y lo que nos espera o lo que nos puede esperar, ¿no? Lo que nos podemos ir imaginando todo a raíz de según están el devenir de los acontecimientos, ¿no? Pero antes que nada, yo me gustaría haceros una pregunta. Yo quisiera saber, bueno, no es imposible, ¿no? Que ahora me digáis, porque lo podréis ver luego después ya grabado o los que estéis ahora en directo, pero haceros esta pregunta. Yo os la envío para que vosotros os la hagáis. Em, ¿Cuántos habéis sido o cuántos pueden haber sido, cuántos creéis? Y si vosotros habéis sido impactados por los últimos acontecimientos que están tomando eh, en el mundo recientemente. ¿Cuántos habéis sido impactados por todo lo que está aconteciendo en un país como en otro? Me da lo mismo. Yo pues voy a hablar de algunos cuantos también porque no solamente en España ocurren cosas en todos los sitios, pero eh, bueno, creo que para no retrotraernos mucho en el tiempo, pues iremos hacia mediados, creo que fue del año pasado, en junio creo que fue por ahí, cuando en China hubo un terremoto devastador que dejó muchísimos muertos, dejó un montón de miles de familias, decenas y decenas de miles de familias, millones sin hogar en China. Y no sé si os daréis cuenta de que la hambruna está siendo está impactando a personas desde Haití hasta China. O sea, es tremendo. Los Estados Unidos, ¿cómo no? No se pueden librar. Ellos, los americanos, no, que los que se creen indestructibles son algo fuera de serie, ¿no? Y que muchos se reían que a ellos no los podía pasar, lo que estaba pasando en otros sitios, cómo van a pasar ellos riadas o terremotos o tal, pues los afectó también bastante. Yo tengo vídeos en que he visto como varios estados eh, han sido inundados completamente, casas volando con tornados, con huracanes, terremotos, tragadas por la tierra, o sea, tremendo, ¿no? Campos y casas inundadas por completo, hasta el segundo piso de agua. Aquí también hemos visto las tormentas también que han causado daños por millones y millones de euros. Aquí en España, la última fue el 29 de octubre del año pasado, en el cual la tragedia en Valencia pues se llevó a muchos miles de, de muertos, aunque el gobierno nos quiere hacer creer lo contrario. Eh, pero solamente coches, había casi 200.000 coches perdidos, bueno, para... Y bueno, esos 200.000 coches tendrían a alguien dentro, ¿verdad? Como mínimo uno. Por lo tanto, nos dicen que han habido 200 y pico muertos. No, mentira. O sea, ha habido un montón de muertos. Lo que pasa es que ellos achacaban los muertos que estaban con los coches en carretera cuando se los llevó la riada, se los llevó ese tremendo huracán de agua que fue por culpa del gobierno por haber soltado tres presas de agua, tres pantanos, tres.
contenedores de agua de millones y millones de metros cúbicos soltados a la vez, ¡fua! Sin avisar, visto y no visto, ¡pum! En 5 minutos, hay vídeos, hay todo. Dejaron a Valencia, a pueblos de Valencia, a Valencia capital, no llegó a tocarla gracias al cauce del Turia, del río Turia, no llegó a tocarla, pero aún hoy en día siguen estando en una situación precaria, están pidiendo comida y nadie va a ayudarlos. El gobierno ha denegado toda ayuda a pesar de haber recaudado, a pesar de que España se ha volcado con los valencianos, no nos han dejado a los demás de ir allí. Yo sí que he estado allí porque, bueno, eh, eh, por varias razones, pues he estado varias veces y voy mucho a Valencia. Yo me he criado también he nacido espiritualmente en Valencia y bueno, tengo casa allí en Valencia también y tengo familia allí en Valencia, las cuales las ha tocado también esto, pero a lo que os voy es que dan en Tenerife también pasó, ahí fue un volcán que se llevó casas, de todo. Y el gobierno que hizo puso contenedores de estos que llevan los camiones, y los puso ahí a vivir sin agua, sin gas, sin luz, nada, y puso contenedores, los puso a vivir ya hace 2 o 3 años o 4, quizá era de eso. No ha llegado ninguna ayuda, sin embargo, para otra gente que viene ilegalmente, delincuentes que en su país tienen antecedentes penales y que aquí tenían ya de antes, de antemano, y ha habido muchos que están delinquiendo, los coge la policía, tienen más de 70 y 80 antecedentes penales por lo mismo y los vuelven a soltar y vuelven a delinquir, a violar, pero no sé lo que espera este gobierno, no sé lo que el gobierno social comunista, que como no lo sé, lo que esperan, la verdad, y bueno, están gobernando con la ayuda de independentistas, bueno, de todo lo peorcito que pueda haber por ahí es lo que está en el gobierno ahora mismo. Pero no quiero centrarme en todo eso, sino en que a partir de eh, todos estos desastres que te impactan, ¿no? Eh, yo estoy impactado, evidentemente. Yo creo que vosotros, no sé, creo que muchos habréis sido impactados también si no es por un acontecimiento, habrá sido por otro. Pero bueno, en muchos de los estados de los Estados Unidos, en la Corte Suprema de bastantes estados, eh, declararon también, han adoptado la legislación que legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Creo que fue la primera, creo que fue California, ya por el 2008, 2010, creo que fue. Pero es que California no fue el primer estado que adoptó este tipo de legislación, porque en el 2000-2001, en los Países Bajos, en Holanda, Holanda fue creo que fue el primero en adoptar la legislación. Esta legislación declarando el matrimonio de parejas del mismo sexo legal. En el 2003 fue Bélgica, en el 2006 parejas de homosexuales, lesbianas, recibieron el derecho de adoptar niños, podían adoptar niños. En diciembre del 2004 también la Corte Suprema de Canadá adoptó también la legislación para legalizar el matrimonio de las parejas del mismo sexo. En el 2005 España votó para extender derechos matrimoniales que competen solamente a hombre y mujer. Extendió en el 2005 España todos los derechos matrimoniales que conllevan a los homosexuales y a las lesbianas. En el 2006 Sudáfrica legalizó el matrimonio también de parejas del mismo sexo.
Sudáfrica, que por antonomasia ha sido la cuna del racismo, donde se originó el apartheid. Si algunos os acordaréis de todo esto. Pero yo creo que Sudáfrica es el país que, fijaos que para el 2006 legalizó el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y es el país que posee la constitución más inclusiva, que provee derechos iguales para los homosexuales y lesbianas, cuando ha habido el racismo más completo de toda la historia. Quizás hasta más que Hitler, pero en el 2006, ¡pam! Oye, eso, lees las noticias y esas noticias te impactan. Los acontecimientos que están sucediendo de manera consecutiva y sin parar hoy en día y que estamos tratando de procesar muchos cuando ya te viene otro, estamos presenciando son cosas que nos impactan evidentemente, cosas que impactan nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, pero ahora la pregunta que, que debemos hacernos es ¿qué podemos hacer nosotros ante tales cosas? Nosotros los cristianos. Como impacto mundial en todo tipo de personas, estatus social, económico, financiero, laboral, familiar, eso ni que decir tiene que tiene un impacto. Evidentemente, pues no lo sé si puede ser igual en un barrio obrero que en un complejo residencial, pero la naturaleza es lo que Dios quiera. Dios es el jefe y lo mismo el barrio residencial, aunque esté en alto, pues ahí manda truenos y lo destruye. Y en el barrio pobre, en el barrio humilde de trabajadores, pues ahí ni llega una gota de agua. Pero pues, creo que alcanza toda clase de estatus sociales, económicos y todo lo demás. Eso impacta, ¿no? Entonces la pregunta es qué debemos hacer nosotros ante todas estas cosas. Por eso es por lo que hemos titulado, entre otras cosas, que tú puedes, tú debes, tú tienes que impactar el mundo. No que el mundo te impacte a ti ni a mí, sino tú impactar al mundo. Porque, según vemos, y vamos a la palabra de Dios para que veáis que es palabra de Dios, no es cosa de Rafa, ni del pastor, ni de... No. Mateo 28, versículos 18 y 20. Quien tenga la Biblia, que la desempolve y la abra conmigo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced. ¿Veis que dice id y haced? Está en imperativo, o sea que es una orden. No ir y hacer, ¿no? Con R, terminado en R, que sería un infinitivo. Ir y hacer. No. Id y haced. Eso es un modo imperativo en en el idioma español. Y ese imperativo significa una orden, un mandato, pero sin excusas. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como acostumbro a decir que para siempre, para que tengamos un mejor entendimiento de la prédica, del mensaje, del estudio que Dios tiene para nosotros, de este mensaje que vamos a estar dando, vamos a hacer un breve repaso global de la historia a lo que nos está aconteciendo. En este punto de la historia, cuando Jesús nos está hablando en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, Jesús ya había cumplido su ministerio aquí en la tierra. Él había sanado a numerosos enfermos, como lo vemos en Mateo 15:30, cuando leemos se le acercó mucha gente que traía cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos,
y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Él había dado de comer a multitudes hambrientas, Mateo 14, 19 y 20. Él había liberado a endemoniados, Mateo 8, 16. Sus enseñanzas habían sido sin reproche, aun por aquellos que buscaban desacreditarle. Esto es algo que queda bien reflejado en Mateo 7, 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y la señal más importante de todas, él había resucitado. Después de morir en la cruz por los pecados del hombre, como encontramos declarado en Mateo 28, 5 y 6, cuando dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Por qué es necesario y por qué me he parado un poquito en explicaros todos estos detalles? Sí, para que veáis que los versículos, la palabra de Dios, o sea, los versículos, y para que veáis que estamos hablando bajo la palabra de Dios en todo momento. Pero ¿por qué me he parado un poquito ahí en estos detalles? Porque es necesario que estemos conscientes que estos mismos detalles son los que nos revelan la deidad y autoridad suprema de Cristo y nos aseguran su presencia divina en toda nuestra vida, en la vida del creyente fiel. Así que manteniendo estos detalles que no se nos vayan de nuestra mente, vamos a continuar para esto que sea como un aperitivo que se os quede para continuar y lo vayáis entendiendo mejor. Veréis, lo primero que encontramos aquí en el pasaje de cabecera de hoy, es que el Señor dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. Jesús se acercó, o sea que Jesús fue a ellos. Por eso nos dice: id y predicad. Yo he ido. Jesús, siendo Dios, fue. Jesús se acercó y les habló. Fue y les predicó. Y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Para poder entender completamente el significado tan grande de estas palabras, primero debemos fijarnos en cuándo fueron dichas. Estas palabras fueron dichas a los discípulos antes de que Él les entregase la gran comisión. Y fueron en forma de respuesta a la duda que Jesús vio que existía en el corazón de algunos de ellos. Fijaos lo que sucedió en Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. En otras palabras, con esto el Señor que habló aquí, quiso eliminar toda duda y quiso fortalecerles para que ellos se pudieran enfrentar a este mundo hostil y continuar con la misión que Dios les había encomendado. Quedaos con eso, porque eso es para nosotros. Tenemos una misión. No sé si lo sabéis, pero esa misión no consiste en un trabajo de 8 horas. Me levanto a las 8 y a las 3 estoy en casa y hasta mañana. Esta misión es un estilo de vida en crecimiento espiritual continuo con Cristo, siempre, cada día más con Él. Aquí no hay respiro, aquí, amigo, si quieres ser cristiano, si quieres ser discípulo, adelante. Pero enseguida que te pares o mires atrás, estás perdido. Por eso esto no es un trabajo a jornada completa o tiempo parcial, no, es un estilo de vida, el del discípulo de Cristo. Y Él nos da su palabra para eliminar toda duda y fortalecernos para que nos podamos enfrentar a estas hostilidades, a estas cosas que están aconteciendo en el mundo, ¿no? Y poder continuar con la misión. Somos misioneros, somos comandos, estamos de misión. Dios mismo nos la ha encomendado.
Estas palabras sirvieron para fortalecer el espíritu y la fe de los hombres que le estaban escuchando en aquel momento y nosotros que lo estamos leyendo y escuchando ahora también. De igual manera, tienen que fortalecernos a nosotros, al igual que aquellos a nosotros también. La potestad que Jesús recibió del Padre es la que nos asegura a nosotros la victoria en cualquier tipo de situación. El poder de nuestro Señor y Salvador y su presencia en nuestra vida es la que hace que el enemigo tenga que huir de nosotros. El poder de Cristo, de mi Señor, nuestro Señor, y su presencia en mi vida es la que hace que el enemigo tenga que huir de mí. Que el Señor le reprenda. Yo no soy de los que, yo te reprendo, Satanás, no, que el Señor te reprenda. Yo desato, yo ato, yo declaro, yo... ¿Tú qué? Tú nada, hombre. Es el Señor quien ata, quien desata, por mediación de su palabra. Siempre por mediación de su palabra. Esto es algo que queda bien ilustrado cuando dice que el poder y la presencia de Dios en nuestra vida hace que el enemigo huya de nosotros. Y yo puedo garantizar que si realmente tienes el poder y la presencia de Dios, porque la estás buscando continuamente y vehementemente en oración, eso es totalmente cierto. Y queda bien ilustrado en Romanos 14:11 cuando leemos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que tenemos la seguridad de la suprema autoridad de Cristo para poder cumplir todo lo que Él nos ha mandado hacer y que lo hagamos. No solamente, uy, qué bonito queda esto, yo sí, pues yo tengo la misión de ir y predicar, ¿eh? Vale. ¿Y lo estás haciendo? ¿Estás yendo? ¿O te estás quedando en la iglesia y esperando a que entren para predicarlos? O quizás ni los prediques del Evangelio, quizás los estés predicando de la prosperidad o de cualquier otra cosa, porque hoy en día las iglesias no están nada más que para hacer espectáculos. He visto infinidad de ocasiones las tonterías que hace el payaso hereje apóstata de Casluna, que pone, y como ese han salido un montón, que tira una Biblia al suelo y dice, de aquí para allá, aquí hay un muro espiritual que me fortalece y me protege. Sal, tú. Claro, los 15 pastores que están allí al lado, amigos suyos, salen y empiezan ahí a convulsionarse ahí delante de eso, pues se caen ahí al suelo y haciendo... ¿Pero qué hacéis? Vamos a ver. Esto es el espíritu. ¿Cómo que esto es el espíritu? ¿Tú qué estás hablando? Soy... Estos que se caen, empiezan ahí a convulsionar y allí delante... Vamos, si yo estoy ahí, me levanto, paso, recojo la Biblia del suelo y le meto con la Biblia en la cara al payaso este del Casluna, al que fuera. Y digo, ahora vas a comer bien la palabra de Dios. Ahora vas a comer cosas sólidas. Toma, zas. Serás tonto. Igual que más tontos son los demás. Claro, si los has juntado, los has dado pasta, pues no, normal. Claro, es igual que esto. Yo no sé, hay muchas iglesias que ahora se ponen detrás. O sea, está el predicador aquí y detrás hay un montón de sillas, así, de gente que se pone así, como mirándote a ti, a los que estáis sentados enfrente, a la congregación, ¿no? Como diciendo, somos más que vosotros. Aquí estamos el Sanedrín, la jerarquía, todo. Este sitio es mío. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Se está moviendo, hermano. ¿Pero qué haces, tío? Tranquilo. ¿Qué estás haciendo con esa especie de convulsiones como el Casluna y que se los daba como un telele a todos y se caían al suelo? Muchos que se caen en la primera fila, otro que va ahí con la chaqueta, se quita la chaqueta y empieza a hacer así,
y todos los de la primera fila ¡pah! Se caen para atrás y arrastran los de la segunda, la tercera, y al final toda la iglesia al suelo. Pero ¿esto qué es? ¿Quiénes eran? Porque si te dicen, el Espíritu Santo moviéndose, vete a dar una vuelta. ¿Quiénes eran los que convulsionaban en tiempos de Jesucristo? Decidme. ¿Os acordáis de aquel padre que fue a Jesús y le dijo, ayuda a mi hijo, por favor, porque cuando el diablo le agarra, le sacude, convulsiona, echa espumarajo por la boca, otras veces le echan el fuego? Y Jesús llegó, reprendió al diablo. ¿Cómo se quedó el chico? ¿Pegando botes? Empezó a pegar botes delante de Jesús cuando le cogió el diablo y le dijo, Jesús, ¿hace mucho que le pasa esto? Que desde pequeño le ordenó al diablo que saliera. ¡Pum! ¿Cómo se quedó el chico? Tranquilito. ¿Quién convulsiona? El diablo. Pastores, cuidado. Hermanos y hermanas, creyentes que estáis en congregaciones que comienzan a hacer tonterías, cuidado. Estos que te comienzan a... Cuidado. Cuidado, hermano. Habla en lenguas. Tenla... Sí, puedes tener el don de glosolalia, pero hazlo en tu cuarto. No lo hagas en la iglesia. Si lo haces en la iglesia, que haya un intérprete que facilite la comprensión a los que están en la iglesia. Si no, no ores en lenguas. Ni cuando impongas manos, empujes, para que se caigan. ¿Sabéis quién convulsiona? Porque yo veo hay gente que comienza ya a pegar vueltas. ¿Sabéis quiénes son esos? Personas poseídas por el demonio. ¿Cuál es nuestro deber? Hacer discípulos. Hagámoslos, pero con la verdad. No con tonterías ni con payasadas. A esos que el Señor les reprenda. Y decirle a los que están escuchando, esto es mentira. Mirad lo que hizo la palabra de Dios. ¿Veis? ¿Vienen a algún sitio los que está haciendo este payaso de circo? Venga, salid de aquí, pero huyendo. Si algo de eso ocurre en alguna de vuestras iglesias, de vuestra congregación, salid huyendo, aunque no haya otra iglesia. No os quedéis ahí, porque es preferible que estéis leyendo la Biblia en vuestra casa con el Espíritu Santo en vosotros, con vuestra familia, antes que estar tomando basura y llevando vuestra alma al infierno en esa congregación. Por el mero hecho de que Hebreos 10:25 dice, no dejéis de congregaros, pero vamos a ver, cuando escribió eso el autor de Hebreos, no había iglesia. ¿Cómo dices? Vente a la iglesia, no dejes de congregarte en la iglesia, porque Hebreos 10:25 le dice, pero mameluco, si en esos tiempos no había iglesia, iban a las casas, cada uno en su casa se congregaba. Y eso es lo que quiere decir, que alabemos y exhortemos a los demás a hacerlo en cada casa, y alabemos a Dios y adoremos a Dios en nuestra casa. Eso es congregarnos. Evidentemente, si tenemos un local con sana doctrina y somos más hermanos y hermanas, pues mucho mejor, más nos edificamos y más podemos enseñar y más seremos enseñados. Pero si no, que no te retengan en una iglesia o en una congregación, en un local, con Hebreos 10:25. A la mínima que veas, sal huyendo, pero huye de ahí, porque eso es mandamiento de Dios. Y en Proverbios 14:7 te dice, vete del lado del hombre necio, porque en su boca no vas a hallar palabras de ciencia.
Por lo tanto, si un pastor ves que se está equivocando, que dice que Moisés asesinó a Santiago, o que se visten de silicio, o cualquier cosa parecida, lárgate de ahí. Lárgate, porque eso no es de Dios. Proverbios te lo está diciendo. Vete del lado del hombre necio, fuera. Pero es que ni mires atrás. Entonces, es el mensaje que Dios nos da. Yo os estoy hablando de lo que Dios nos dice. Ay, estos que pasen por aquí, madre mía. Eso echa a toda la gente. Normal. ¿Qué está pasando en la iglesia? Ahora lo veremos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de seguir, quiero examinar la palabra discípulos. Me gustaría que examinásemos juntos esta palabra un poquito más de cerca, porque existen muchos dentro del pueblo de Dios que confunden o intercambian el significado de esta palabra, tergiversan con el significado de discípulo con la palabra líder. La realidad del caso es que no existe ninguna diferencia entre ambas. Yo, porque sea un pastor o porque sea... Yo soy un discípulo y tú porque acabas de entrar a la iglesia y quieres saber de Dios, ¿no eres discípulo? No. Estáis totalmente equivocados. Pastorcitos, que decís que vosotros sois discípulos y los otros hasta que no lleven 6 años en la iglesia no van a serlo. No. Discípulos es todo aquel que cree en Cristo y quiere hacer su voluntad. Ese es un discípulo. Lo mismo tú, pastor, que estás hablando de que tú eres discípulo y el otro no es. Lo mismo eres tú que no lo eres. Por eso me he querido parar en esta palabra de discípulo. Existen muchos dentro de la iglesia. Hay muchos dentro de la iglesia que dicen, yo los he oído venir a mí y decir, no, yo no soy un discípulo. Pastor, es que yo apenas llevo 1 año y no soy un discípulo. Los discípulos, y yo claro, yo le pregunto, ¿y qué son los discípulos para ti? Ese hombre, pues, ustedes, los pastores, los maestros, yo digo, tú, entonces ¿tú qué eres? Pues solo un creyente. Pero tú estás viendo la calidad, muchacho, tú has entendido la palabra de Dios. ¿Tú qué vas a ser? Tú eres un discípulo, eres un creyente, pero a la vez un discípulo de Dios, de Cristo. Te está enseñando Cristo y eres un discípulo. Para ser un discípulo se tienen que pasar por unas clases extensas de discipulado, evidentemente. Hay muchos que dicen eso, ¿no? Claro, como te ven a ti que estás estudiando esto, estudiando lo otro, tal y cual. Entonces, no, es que yo no soy discípulo porque para ser discípulo hay que pasar estas clases que pasáis ustedes y tal, y clases de discipulado, y que están dando aquí en la iglesia las mismas clases de discipulado, pero es que yo no tengo tiempo para eso. ¿Para qué no tienes tiempo? Para venir a la iglesia, para ser discípulo. Porque discípulo eres ya, pero bueno. Pero ahora pregunto, te hacen de dudar y dices, pueden tener razón de que no sean discípulos. Y bueno, voy a buscarlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y veo que la palabra discípulo, y letra por letra lo tengo aquí apuntado y os lo voy a comentar letra por letra. Creo que lo tenía por aquí, a ver, ya lo perdí. No, está aquí. Sí, discípulo. Tiene 2 acepciones. La primera es persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Y la segunda acepción es persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Yo creo que con solamente seguir esta definición no es difícil
de llegar a la conclusión. Las dos acepciones son buenas para mí, del discípulo. No es difícil llegar a la conclusión que toda persona que verdaderamente sigue los pasos de Jesucristo, nuestro Señor, que toda persona que genuinamente busca agradar a Dios en todo momento, es un discípulo suyo. Lleves 20, lleves 2 segundos en la iglesia. Todo el que busque a Dios, todo el que quiera seguir los pasos de Cristo, es un discípulo de Cristo. Ni pastores, ni estudios, ni liderazgos, ni nada, de discípulos. Y eso somos todos, discípulos de Cristo. Así que podemos decir confiadamente que este mandato que Jesús les entregó a los discípulos de entonces están vigentes, continúan vigentes para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al mismo Dios. ¿Estamos siguiendo a Jesús? Al tener un buen entendimiento del significado de esta pequeña palabra, que la que me he querido extender un poquito para que lleguemos a la verdadera entendimiento, y al tener ese buen entendimiento de lo que significa esta palabra, podemos llegar a la conclusión de que este mandato del Señor no está dirigido a un pequeño numerito de personas que estaban allí con él, es decir, a los líderes de las congregaciones, no está dirigido a ellos, sino que este mandato está dirigido a toda persona que genuinamente busca seguir los caminos de Dios. Así que cuando salgas por ahí, da esta palabra a todo el mundo y dile que él también ha sido, o ella, también ha sido llamado o llamada para seguir los pasos del Maestro. Sigue el pasaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí, verdaderamente aquí es donde encontramos el propósito de nuestro llamado. La palabra aquí nos dice que tenemos que enseñar las cosas que Él nos ha mandado, pero esto es algo que la mayoría de la iglesia no está cumpliendo. La iglesia hoy en día no está cumpliendo con este mandato. Ya veis la de las convulsiones, la de la prosperidad, la de los espectáculos. Hacer un teatro de la iglesia no está cumpliendo la iglesia. La iglesia hoy es un negocio en la que el pastor es el comerciante. Y los que se congregan son los ignorantes. Porque no leen la Biblia. No saben lo que es ser un discípulo verdadero. Porque si fueses un discípulo verdadero, a alguien que te dice que Moisés mató a Santiago, te levantas y le dices, ¿qué haces tú ahí predicando detrás de un púlpito todos los domingos? ¿Quién te ha enseñado a ti? ¿Dónde has estudiado tú? No fue por equivocación, porque yo había caído en 3 o 4 equivocaciones. O sea, que damos margen para el error. Pero cuando una persona insiste en ese mismo error, ya no es pastor. Ya está buscando otra cosa. Si es pastor será del diablo, pero de Dios no lo es. Nos dice que tenemos que enseñar las cosas que Él nos ha mandado. Pero esto es algo que hoy en día la iglesia no está haciendo. La mayoría hoy de iglesias están permitiendo que una minoría que está aumentando, una minoría que está, porque hoy en día hay más pastores en las iglesias que creyentes, que congregantes. 15 sillas detrás del que está predicando, ahí vueltos ahí, pero ¿qué hacéis ahí? Es que yo soy pastor. Es que yo soy tal, yo soy cual, yo soy fulano. Aleluya. Tú allí, yo aquí. No te sientes aquí, ¿eh? Este sitio aquí tú no te puedes sentar. Este sitio es para solamente los del consejo. Oh, qué bien. O sea, ¿tú no has leído la parábola del que va con el abrigo y del que va con harapos a la iglesia?
leído la palabra de Dios, de verdad. Porque me parece, ¿no? ¿Qué leches pintáis ahí todos detrás del...? Bueno, cuando se tire un peo el pastor, pues os le tragáis todo bien tragado todo lo que estáis ahí. Y no estaría mal, ¿no? Pero ahí, para lamerle bien el culo, como estáis todos ahí. ¿A qué viene eso de sentarse ahí? Y en muchas iglesias lo he visto. Y cada uno me da una razón, pero ninguna bíblica. Por eso no os las digo, porque no son bíblicas ninguna de las razones. Son argumentos humanos lo que tienen, para sentarse ahí detrás y porque su orgullo, nada más. Por eso digo que hay una minoría que está, bueno, ya mayoría, porque hay más pastores que creyentes, no lo sé, que se llaman, yo qué sé, como quieran llamarse. Por eso los discípulos, los creyentes, la iglesia está permitiendo que esa gente esté impactando su vida en vez de que sea impactada por un verdadero ministro de Dios, por Dios mismo a través de un ministro legal de Dios. Y dejan que impacte en su vida esos que se quitan la chaqueta y empiezan así, y empiezan a convulsionar. ¡Ay, ay, no veas! Hoy sí que ha venido el Espíritu Santo. ¡Wow, qué palabra! Hoy! O sea, no se ha predicado la palabra, se han dedicado a hacer tonterías nada más. ¡Ah, el poder de Dios! El poder de Dios, sino alguien que empieza a hacer tonterías. Eso es una posesión demoníaca. Lo que hay que hacerle es un exorcismo a él y al pastor. Pero así de claro. O sacudirle un buen estacazo en la cabeza, a ver si se le quita la tontería, porque si no, ya no sé lo que... Pero bueno, vamos a pensar por un breve momento en todo esto para determinar si lo que yo estoy diciendo tiene o no tiene sentido. Porque a mí me gusta dejar las cosas claritas, de que sepáis de que estoy hablando de la palabra de Dios. Diga las cosas que digas, pero que estoy hablando de la palabra de Dios y el mensaje es que tú, de hoy, es que tú debes, puedes y tienes que impactar al mundo. No debes de dejar que te impacte el mundo a ti, ni los falsos maestros, ni falsos pastores, ni falsos nada. Tú eres quien tiene que impactar a los demás. Tú, aunque lleves un año, aunque lleves un mes, me da igual, debes de impactar. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades, y si le pides te va a seguir dando más y más dones. Ya me pongo de tal forma que ni las gafas quieren quedarse conmigo ya. Hay veces que me dicen, estoy en la iglesia y estoy predicando y me dicen, pastor, cuando estabas predicando sobre, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que me pongo así de esta forma y empiezo a formar con mis palabrejas que digo yo, pastor, yo creía que ibas a salir y nos ibas a picar con el cinto a todos. Digo, no, tranquilo que esto solo va para mí, solo... Ay. Así que si ni mis hermanos muchas veces que cogen así, pues imagínate, ni mis gafas, ni mis propias gafas se quieren quedar conmigo, que salen disparadas para ahí. Ay, Dios mío, Señor. Gracias por tu palabra. Yo lo que quiero es que veáis que para que lo que digo tiene sentido, y tiene sentido espiritual, que es palabra de Dios, que soy un canal de Dios, que yo hablo por Él, que no es cosa mía, no me lo he inventado yo, ni esta noche estoy pensando, pues mira, mañana os voy a decir esto para dejar los boquiabiertos, verás tú, esto los dejo yo, todos impactados, todos... No, no. Yo me arrodillo, lloro y me quedo calladito escuchando. Porque la oración no es nada más que pim pam, ni hablar. No, yo me quedo calladito. Yo le pido a mi Dios lo que quiero y luego me quedo calladito esperando su respuesta. Algunas veces viene, otras veces tengo que esperar, otras veces no viene. Y cuando no viene, pues yo no hago nada. O me viene otra que yo ni me espero. Entonces, para que veáis si lo que digo tiene sentido. Mirad, volvemos a las estadísticas, que era lo que os decía al principio, ¿no?
Según el departamento eh, del censo, aquí en España, en los años 70 había un 90% de cristianos, pero claro, que eran católicos, se hacían católicos, pero católicos no practicantes, nada, en realidad nada. Pero, claro, eh, tú- yo soy cristiano católico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que haces tú? ¿Por qué eres cristiano? Hombre, porque me bautizaron cuando te bautizaron. Pues de pequeño, ¿quién te bautizó? Bueno, el cura me echó una esa de agua por la cabeza y me bautizó. Pero tú eres tonto o eres tonto. ¿Tú no has leído lo que dice la Biblia? Entonces, déjate de tanta idolatría, déjate de tanto... Y aquí en España había un 90% que se llamaban cristianos católicos, romanos, evidentemente, apostólicos y romanos, eran de todo. Pero en los 80 fue decreciendo. Y es curioso que en los 80 fue cuando comenzó a subir, a mediados de los 80 comenzó a subir el índice de la enfermedad del SIDA, tanto por los homosexuales como por los drogadictos. Y en cuestión de drogadictos, los homosexuales no, porque la Biblia condena la homosexualidad. Entonces, los homosexuales dijeron, vamos a quedarnos aquí porque si no, no podemos hacer nuestro pecado. Pero los drogadictos vinieron a Jesús para que los limpiase de su pecado. No de su pecado, sino de su adicción. Los homosexuales en menor medida, también los hubo, pero en menor medida. Entonces, eh, fue, hubo un decrecimiento, hubo otro crecimiento, y aquí en España no hay judíos. Como muchos, si hay es un 0,3, un 0,7%, no hay más. Pero judíos que están convertidos. Desde que los echamos de aquí de España. Porque aquí echamos a los judíos. Quisieron conquistarnos a España. Pero no eran el pueblo de Dios. Era Israel, pero no era el pueblo de Dios. Eran los rebeldes. Y de aquí salieron bien calentitos. Y expulsamos a los judíos. Igual que a los moros, igual que a todo el que ha querido venir aquí a España. Y echamos a los judíos. Por eso, aquí en España no ves a muchos judíos, no ves sinagogas. Ahora porque el gobierno es muy amigo de los musulmanes y han construido mezquitas y, sin embargo, iglesias cristianas te hacen de hacer un montón de papeles, un montón de documentos, te sacan dinero por todas partes. Bueno, terrible. Pero bueno, ¿y por qué os doy este dato? Porque me gustan las estadísticas, sí. Pero también os doy esta información para que todos estemos muy conscientes de que el hecho es que el pueblo español, ya no sé si llamarle español porque ya son más los inmigrantes que los españoles, pero no sé cómo llamar ya a España, pero mmm, ya se cifran cada vez en menos cristianos. Aumentan las iglesias y hay menos cristianos. ¿Cómo te explicas esto? Pero esto es un número impactante, ¿verdad? Esto impacta. Sin duda alguna podemos decir que los creyentes y su palabra deberíamos decir que formamos la mayoría, porque un cristiano debe de impactar al mundo para que estos a su vez impacten más y más y más, aunque solamente sea en su barrio, que el barrio esté, pues aquí en mi barrio estoy harto de hablar a todo el mundo, y sí, me quieren, nos llevamos muy bien, pero no van a la iglesia. Algunos vienen a mi casa a tomar café conmigo y ahí, pum, ahí es cuando le meto caña
y ya deja de venir a tomar café. No. Oh, otros días que vienen también, pero bueno, hablamos de distintas cosas, son muy buena gente y espero que esta casa, que acabo de llegar hace poco a esta casa, sea una referencia y sea un foco de luz, no solamente en este barrio, sino en todo Puerto Llano, que sea un foco de luz, y en la iglesia que estamos abriendo, que sea un foco de luz para todo Puerto Llano y para toda la región y las provincias limítrofes también. Y va a ser para la gloria de Cristo, que estoy seguro que así va a ser. Entonces, estos números que nos impactan tanto es porque nosotros no estamos impactando al mundo. Por eso la iglesia está decreciendo. ¿De qué forma se impacta? Diciendo la verdad, pero diciendo la verdad con autoridad y con poder, para que otros lo crean. No es que, bueno, sí, viene aquí, pero es que a mí me dijeron que esto no significa... ¡Ah, hombre, no! Ponte de rodillas que vas a recibir el Espíritu Santo, ¡paf! Y vas a ir con poder y autoridad delante del enemigo, delante de todo lo que se quiere interponer entre tú y el creyente que quiera escuchar la palabra de Dios. Eh, Déjame que te dé otro pequeñito detalle que también he encontrado en las estadísticas y que dice pero claro, aquí las estadísticas en España están todas convulsionadas, son mentiras y depende del departamento que las haga, ves distintas. Pero bueno, hay muchas que dicen que de un 70% de hombres entrevistados, solamente uno se declara homosexual. Cuando va a ser el día del orgullo gay, media España es homosexual. Vamos, de un 1% a un 50%, pues va muchísimo, ¿no? Sin en cambio, el 32% de las mujeres sí se declaran lesbianas, feministas, no sé qué, no. Pero es que son números que te impactan y hasta sus propias ideas te impactan, ¿no? Eres tú quien tienes que impactar con las ideas, con la palabra de verdad de Jesús. No dejarte impactar por tonterías y cosas que son fraudulentas y no te llevan a ningún sitio. La razón por la que estas y otras muchísimas cosas que todos sabemos que son abominaciones a Dios están sucediendo porque la mayoría de la iglesia no se está conectando con Dios y no está usando el poder que Cristo nos ha entregado. El temor de lo que se pueda decir o hablar de nosotros al tomar determinaciones firmes basadas en la palabra de Dios detiene a casi toda persona. Ay, ¿qué dirán de mí? Porque si yo hablo a mi vecino de que soy cristiano y que tiene que aceptar a Dios, que Jesús le ama, ¿qué va a decir de mí? Este es un tal, este es un cual. Pues no, y yo además aquí me pongo a ensayar, me pongo ahí con el piano, me pongo la guitarra y la pongo a tope y bueno, aquí quien quiera escucharlo, que lo escuche, quien le moleste, lo siento, yo estoy en mi casa y hago la alabanza. Ellos ponen su música, que vienen con el coche aquí pasando con el coche, y me vienen con el reggaetón de miércoles, viene ahí como un reggaetón ahí y yo tengo que aguantar. No, toma, alabanza. A tope la guitarra, a tope el piano ahí. Así que, y encima yo cantando, que desafino más que un grillo, pero bueno, eh, ellos no se la saben, ahí entienden más la palabra, porque lo que sí que se entiende es lo que hablo, no la entonación que le dé. No, mentira, yo canto muy bien, de verdad, siempre. Ahora ya no tanto, con la afección de garganta que tengo, no, no tanto, quizá por eso, por tanto cantar, estoy con la garganta así. Y sobre todo cuando empiezo a predicar la palabra de Dios, que empieza y veo algo que no cuadra, ahí se me pone por aquí una cosa que...
Es por eso que cuando se forman conversaciones que tratan con estas cosas que estamos hablando, la mayoría de personas optan por no decir palabra alguna, se callan y dicen, es que es un tema muy delicado, no quiero ofender a nadie. Pero ¿qué estás ofendiendo si es un mandato de Dios? Habla de su palabra, habla de lo que Él te ha dicho, de lo que Él te ha enseñado. Es un mandato que hables de lo que Él te ha enseñado. Solamente con lo que te ha enseñado ya en su palabra, tienes para estar hablando 1.000.000 de vidas. Pero es que a mí me está enseñando cada día más. Cada vez que leo su palabra me enseña cosas nuevas que son las que comparto con vosotros. O sea que nunca te cansas de estar... Yo no me canso de estar aprendiendo todos los días. Quiero más y más y más y más. Un crecimiento espiritual. Alcanzando madurez espiritual cada día. La realidad del caso es que yo no quiero ofender. ¿Qué vas a ofender, hombre? Tú di la palabra de Dios y punto. La palabra de Dios nunca volverá vacía. La realidad del caso es que no es un tema muy delicado. La realidad del caso es que es algo inmoral, perverso y completamente en contra de la palabra de Dios cuando no haces lo que debes de estar haciendo. Esto es algo que queda completamente claro en Levítico 18:22 cuando leemos no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Claro, por eso no me quieres oír, ¿verdad? También queda declarado en Romanos 1, 26, 27 cuando leemos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mira, no estamos aquí para juzgar a nadie. El único que es digno de juzgar es Jesucristo, y Él es exactamente quien juzgará a toda persona en el día del gran juicio. Pero la palabra de Dios es la que juzga y da convicción de pecado mientras esperamos su presencia. Lo que juzga y condena estas cosas es la palabra de Dios, y al ponernos firmes en oposición a estas cosas, lo único que nosotros estamos haciendo es llamándole la atención a todos aquellos que puedan estar eternamente perdidos, para que puedan recibir la verdad y ser liberados de esas pasiones desordenadas que son abominación para Dios. No le voy a decir nada a este porque es homosexual o a esta porque es lesbiana, no sé, que hiera su sensibilidad, porque ahora la ley no le puedes decir nada, te puedes meter en la cárcel. A mí me da igual. Yo le digo, oye, estás en pecado. No te lo digo ni como insulto ni como nada. Te lo digo simplemente para que creas que Jesús te puede sanar. Nada más. Y es lo que hay que hacer. Impactar a los demás por medio de la palabra. Como iglesia que somos, tenemos que cumplir con esa misión que nos ha sido encomendada por nuestro Señor. Tenemos que asumir la responsabilidad de ser sus discípulos y de impactar a todos los que nos rodean. Si no estamos impactando a todos aquellos que nos rodean, entonces no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Estamos hablando por no ofender. No decimos la verdad. Tenemos siempre que recordarnos que nuestro Señor nos ha conferido el poder para que podamos cumplir nuestra misión. En Lucas 10, 19 encontramos que se nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cristo es quien reina en mi vida, en tu vida. Y no existe poder alguno que pueda afectar la vida de un siervo fiel. Tenemos que depender del poder de Dios y no debemos detener que de nuestro interior fluya ese río de agua viva. En Juan 7:38 encontramos que el Señor nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que conectarnos al poder de Dios para impactar este mundo lleno de maldad. Tenemos que conectarnos al poder de Dios para permitir que ese río de agua viva fluya desde dentro de nosotros con una corriente de autoridad en nuestra manera de expresarnos.
nuestra conducta, nuestra fe, nuestro sincero deseo de servir a Dios. El ministerio de Jesús causó un gran impacto en este mundo y por donde quiera que él pasó, nada quedó igual. Ahora, la pregunta que yo te hago para terminar es si tú seguirás siendo impactado por las cosas del mundo o comenzarás tú a impactar el mundo.